Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5 en adelante, vamos a leer hasta el 14. Quiero hablarles en esta tarde acerca del tema ordenando mi casa. Dice así la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 1, del verso 5 al 14. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, está hablando de David, su padre: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Este es el consejo que le da el profeta a Betsabé. Le dice: ve y entra al rey David y dile: Señor mío, ¿no juraste tú a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Verso 14 dice: y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Como le dije, el tema de esta tarde es ordenando mi casa. Sabe que ahora que estamos en este encierro, ¿verdad? Como le dicen uno, o en esta cuarentena, me di cuenta que en mi vecindario muchas de las personas, como no están trabajando, ¿verdad?, comenzaron a ponerle como más atención a sus casas, comenzaron a arreglarlas. Veo que algunos están haciendo reparaciones, algunos los veo afuera arreglando sus jardines, pintándolas. Otros veo que están sacando, ¿verdad?, como basura que tenían ahí acumulada. Y veo que todos los vecinos tenemos, ¿verdad?, un cuarto en la parte de afuera, o una casita donde ahí tenemos cosas, ¿verdad?, que no usamos frecuentemente. Y veo que están poniéndolas en orden y están como escogiendo, ¿verdad? O sea, tantas cosas que están haciendo alrededor de su casa. Inclusive, miren, mis vecinos de al lado, ellos tienen unos árboles que nos dividen, y que estaban bastante grandes, y su pedazo de ahí de enfrente de su jardín, sus flores estaban bastante descuidadas porque nunca les ponían atención y cuidado, y pues ahora, ¿verdad?, los acaban de cortar y están allí arreglando y poniendo tantas cosas, ¿verdad? Y todo el mundo se ha dado a la tarea. He estado observando de una o de otra manera de poder arreglar la apariencia o el interior de su casa. Incluso, ¿verdad?, mi esposo y yo pues no nos quedamos atrás. También nosotros hemos hecho algunos arreglos, nos dimos tiempo para poder pintar aquí la cocina, más allá en la sala, también en la parte de afuera. Y son cosas, ¿verdad?, que necesitaba la casa, arreglos que pues no hacíamos, la verdad, por falta de tiempo. Hay un refrán que dice: el buen juez por su casa empieza. Y meditando en esto, ¿verdad?, en lo que he estado observando, ¿verdad?, vino a mi corazón que como hijos de Dios, hermano, es necesario que espiritualmente también nosotros arreglemos las situaciones, los asuntos o áreas en nuestra vida, y todo aquello que delante de Dios no esté en orden. En esta historia nos dice que el profeta Natán armó todo un plan, que por supuesto estaba dentro de la voluntad de Dios. Para este tiempo,
cuando se escribe esto, para este tiempo David ya era viejo, está en los últimos días, ya no tiene ni la gloria ni la fuerza que le caracterizaba toda su vida. David ya está para morir. Y vaya que si leemos, ¿verdad?, la escritura, si la conocemos, vemos que David tuvo bastantes problemas con sus hijos. A pesar de haber sido un hombre conforme al corazón de Dios, pues fue alguien que no supo corregir ni dar disciplina a sus hijos. En un tiempo, ¿verdad?, vemos cómo también se levantó Absalón en su contra y terminó muerto. Y ahora Adonías, otro de sus hijos, vuelve a hacer algo también semejante. Aunque David no muere todavía, Adonías comienza a autoproclamarse rey de Israel. Y eso iba en contra del juramento que David había hecho a Betsabé y a su hijo Salomón, de que Salomón iba a gobernar después de la muerte de David. Pero Adonías confabula con un montón de gente y los pone a su favor. Entre ellos al general del ejército de David, también a uno de sus sacerdotes principales, y les hace un banquete en el que comienzan a proclamarlo como rey. Y para esto David no está enterado de las cosas que está haciendo su hijo, ni tampoco uno de los sacerdotes, ni Joab, que era el jefe de su ejército. Pero Natán, el profeta, se da cuenta del desorden que hay en el reino. Tampoco Betsabé ni Salomón se dieron cuenta, ninguno de ellos se enteró. Pero quien sí se dio cuenta de que había un desorden en el reino fue el profeta Natán. Vean la importancia de tener, hermano, un espíritu profético como el de Natán, para traer a la luz las cosas que están en desorden y poderlas traer a orden. Y esto es muy importante. Y creo que es algo que el Espíritu Santo en este tiempo, en este encierro, en esta cuarentena, como usted quiera llamarle, en nuestras casas, aún en medio de este tiempo difícil, nos está dando la oportunidad de descubrir el corazón de Dios. Y conforme nosotros vamos descubriendo el corazón de Dios, descubrimos paralelamente en nuestras vidas el desorden que puede haber en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, en la relación de padres a hijos o de hijos a padres. Descubrimos desórdenes, áreas en las que tenemos que arreglar. Y hermano, no se preocupe, porque a Dios no le asustan ni le asombran nuestros desórdenes. De hecho, hay un salmo que dice que Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. A Dios no le asusta nuestro desorden ni las imperfecciones en nuestra vida. A veces tenemos, ¿verdad? Tenemos una lista de las personas, quizá de nuestro cónyuge o de familiares, de hermanos en la iglesia, y de sus errores y de las cosas desordenadas que hay en sus vidas y que a veces nos molestan, ¿verdad? Y que nosotros quisiéramos que arreglaran esas cosas. Pero por algo Jesús dijo: no mires no mires la paja en el ojo de tu hermano. Dice, más bien saca primero la viga que está en el tuyo. Porque, hermano, todos de alguna manera tenemos un desorden en nuestro hogar. Todos de alguna manera tenemos errores y cosas que el Señor quiere enderezar en nuestras vidas. Y Dios quiere que ordenemos nuestra casa primero. Él no es legalista o alguien que nos exija perfección, sino más bien Él nos ayuda con su palabra y con su Espíritu Santo para que podamos nosotros caminar en santidad. Entonces vemos que Adonías, ¿verdad?, se está autoproclamando como rey, y David, su padre, no lo sabe. Betsabé tampoco, y obvio, ¿verdad?, que Salomón, siendo un jovencito, pues mucho menos. Pero el profeta Natán, que por cierto, unos años atrás él vio el desorden también en la vida de David, cuando éste había cometido adulterio justamente con Betsabé,
y había mandado asesinar a Urías, el marido de ella, ¿se acuerda? El profeta vino y precisamente en ese momento trajo orden, exhibiendo el pecado de David y trayéndolo, ¿verdad? Guiándolo al arrepentimiento delante del Señor, y fue así que David pudo conservar su reinado y manifestar ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y puso en orden todas las cosas. Y ahora Natán está haciendo la misma tarea una vez más aquí. La tarea principal de un profeta, de un pastor, es traer orden y santidad en el corazón y en la conciencia de la congregación, en una familia, en un alma. No querer ser legalistas o de una manera legalista, ¿verdad? ¿Por qué poner orden? Porque Dios bendice nuestros corazones y nuestras mentes cuando ellos están alineados a su voluntad. Cuando hay reverencia y hay sumisión, hermano, Dios va cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Lo triste, ¿verdad?, es que no a todos les parece o les gusta recibir corrección. Y aquí vemos que quien se da cuenta que las cosas no estaban bien, que no estaban en orden, una vez más es el profeta. Entonces, ¿verdad? Como leímos en la escritura, le dice a Betsabé que vaya y que interceda con David acerca del juramento que hizo, de que quien lo iba a suceder, ¿verdad?, cuando muriera en el trono era Salomón. Entonces Betsabé sigue el consejo del profeta y nos dice, mire, allí en el versículo 22, dice, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Verso 24, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Vamos a brincar al verso 27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Es interesante lo que hace el profeta Natán aquí. Y Dios está esperando que lo mismo hagamos nosotros en nuestras vidas. Tú tienes que ser un Natán para ti mismo. Debes de ser un Natán hacia tu matrimonio, hacia tus hijos, todo lo que esté en desorden. Primero en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Un Natán hacia mis finanzas, veamos cómo están, ¿verdad? Si están en orden los diezmos, no nuestros, son del Señor, los diezmos, las ofrendas. En mi comportamiento, en mis actitudes hacia los demás y hacia la iglesia y a todo lo que tiene que ver con los asuntos importantes de la vida. Porque dice en Primera de Pedro capítulo 4, dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Yo misma. Y en esta casa, todo tiene que venir a orden una vez más delante del Señor. Y esto no sucede si no hay un espíritu profético en nosotros. Y hermano, cuando le hablo de tener un espíritu profético, yo no estoy hablándole de algo místico o de oír una voz, ¿verdad? Misteriosa, audible, que me señale lo que está en desorden en mi vida. Lo que yo estoy hablando es de tener un espíritu receptivo y sensible cuando Dios habla en nuestra vida por medio del pastor, de su palabra, de un estudio, de una predicación. Estoy hablando de un espíritu entendido. Estoy hablando de tener discernimiento y de que nuestros sentidos espirituales estén afinados y estén alertas para las cosas espirituales. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y el Espíritu Santo lo que quiere hacer en estos días, en este encierro, en esta cuarentena, como usted le llame, es que se levante en tu casa, en tu vida, en tu corazón, un espíritu profético. Primero poniendo orden en nuestros propios corazones. Porque cada uno de nosotros conoce lo que hay en nuestro corazón, nuestras actitudes. Y yo conozco mis actitudes, yo conozco mis pensamientos, yo conozco mis acciones. Lo que sucede, lo que está pasando, lo que estoy pensando. Dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 11,
Nadie conoce mejor el espíritu del hombre sino el hombre mismo. Los que estamos casados, ¿verdad? Sabemos que las esposas, pues conocemos muy bien al esposo, ¿verdad? Pero nosotras no los conocemos en las profundidades de su corazón como ellos mismos. Y lo mismo nosotras. Pero Dios nos creó y nos conoce perfectamente y nada se le escapa al Señor. No hay nada oculto delante de Él que no sea manifestado. Y el Espíritu Santo conoce nuestros más íntimos pensamientos y nuestras más íntimas motivaciones. Por eso es que no debemos de tener temor y venir delante de Él para que Él nos ayude a poner orden en nuestro propio corazón. Hay mucha gente que está esperando que venga un profeta, ¿verdad? Y que le ponga las manos encima y que le diga, así dice el Señor. No, hermano. Dios quiere darnos la sabiduría para poner en orden todo aquello en nuestra vida que está en caos. Es así como comienza, ¿verdad? El Génesis, la palabra del Señor. En el capítulo 1, en el verso 2, donde nos dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas cuando todo estaba en desorden. Hermano, una de las especialidades del Espíritu Santo es venir a ayudarnos. Y todo lo que está en caos y en desorden, ordenarlo para que Dios comience a manifestar su gloria y su poder y así Él cumplir plenamente sus propósitos en nuestras vidas. Y eso es lo que el Espíritu Santo está esperando en este tiempo de este encierro, donde nosotros podemos evaluar, donde podemos poner en balanza nuestras vidas, nuestras relaciones, el caminar de nuestro hogar y permitirle a Él hacer su obra completa en nosotros. Por eso es que a veces nos sentimos incómodos con nuestro propio corazón. Por eso a veces surgen situaciones en nuestro matrimonio o en nuestras familias. Esta pandemia, esta crisis, este encierro, hermano, es parte del propósito de Dios para hablar y para tratar con nuestras vidas. Y si al terminarse todo esto, usted no regresa al trabajo, a la escuela, a la iglesia, transformados, con una nueva actitud, con nuevas fuerzas y motivación para servir a Dios y a los hermanos y con su vida en orden, en vano entonces esta oportunidad que el Señor nos dio para ser renovados también nosotros. Y el espíritu profético es el que discierne que hay un desorden en nuestra casa y trabaja para poner en orden y que entre en causa o que se encamine a la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Natán? Miren, viene y le dice a David, una vez que envió a Betsabé, le dice, rey, ¿tú tienes que ver en este asunto? Le dice, ¿tú lo ordenaste? Porque comúnmente para las cosas relevantes del reino, pues tú llamas a cierto grupo de personas para confirmar. Y hasta ahora, pues tú no has hecho nada de eso. Y entonces David le contesta, ahí mismo en el versículo 28 de Primera de Reyes, le dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Dice el verso 30, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y ese mismo día, David da una orden y llama al profeta Natán y llama también al sacerdote Sadoc, llama al jefe de la guardia, ¿verdad? Ahí en el verso 32 dice, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con todos vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión, dice el verso 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón.
Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Vaya desorden. David estaba viejo, Betsabé estaba distraída, y pues Salomón era solamente un jovencito que no entendía cómo funcionaba el reino. Tanto que lo primero que él hace cuando toma el reino, le dice a Dios, yo no sé ni entrar ni salir. Le dice, dame sabiduría. Él era un joven inexperto cuando él comenzó su reinado. Y lo importante aquí es que Natán es el que discierne el caos, pero también es el que hace intercesión, es el que mueve a la gente necesario para que todo quede en orden otra vez. Adonías se sublevó. Adonías quiso tomar caprichosamente el reino de David su padre. Adonías, hermano, representa lo ilegítimo, representa lo que quiere reinar en nuestras vidas y que no es la voluntad de Dios. Mientras otros proclamaban a Adonías como rey, David ni estaba enterado, pero el profeta Natán sí. Viene, actúa e intercede. Y otra vez hace entrar a David en cordura y hace que David ponga en orden y entre nuevamente en la voluntad de Dios. Esto es lo que hace un espíritu profético. Porque hay gente que no le gusta el ambiente profético en las iglesias. Una vez que te incomoda una predicación, una vez que tú sabes que estás actuando mal, una vez que te llaman al arrepentimiento, una vez que sabes que debes de arreglar los asuntos desordenados que hay en tu corazón. Sabes que mucha gente es cobarde, prefieren seguir como están, vivir en ese caos. Les gusta vivir bajo el espíritu de Adonías, en el desorden. Pero tarde o temprano, si nosotros continuamos leyendo la escritura, Adonías terminó muerto, terminó mal. David, al percatarse del desorden que estaba pasando en su casa, le dice a Betsabé, hoy mismo cumpliré la palabra que te di, y Salomón va a reinar en mi lugar. Lo unge en verdad como rey, y todo volvió a entrar en el orden y en la voluntad de Dios. Vemos cómo Adonías se proclamó a sí mismo rey, y él dijo, yo voy a reinar. Hermano, ¿cuáles son los Adonías que se quieren proclamar y reinar en nuestras vidas? ¿Cuáles son los asuntos? ¿Cuáles son las relaciones? Las cosas que hay en tu corazón que quizás ni tú mismo te estás dando cuenta. Quizás como Betsabé estás distraído y no te das cuenta muchas veces de lo que está sucediendo en tu propia casa y que no está en la voluntad del Señor. ¿Conoces tú esas cosas? ¿Sabes tú cuáles cosas son? ¿Están tus oídos, tus sentidos espirituales afilados, alertas? ¿Cuáles son los temas que hay que tratar, que hay que traer en orden con la ayuda del Espíritu Santo y meterlas al cauce de la voluntad de Dios? Hermano, Dios nos ama profundamente. Y no tenemos que tener miedo de acercarnos y decirle, Señor, en esta área hay desorden en mi vida. Batallo, Señor, con estas cosas. Siempre, ¿verdad? Somos buenos para ver el desorden de otro. Pero hoy es el día que necesito que tú traigas orden en mi casa. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que así como el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden que había en la tierra, así traiga orden a nuestra casa, así se mueva en medio del caos, a nuestras finanzas, en la vida de nuestros hijos, en nuestro corazón y en toda área de nuestra vida, de nuestra familia, donde pueda haber desorden. Necesitamos sincerarnos con el Señor, tener un espíritu profético como Natán, y reconocer que necesitamos que el Espíritu de Dios haga cambios drásticos para traer orden a nuestras vidas y para encauzarnos en los propósitos y en la voluntad de Dios. Y yo sé que a veces no es fácil porque, hermano, muchas veces se tienen que quebrantar los orgullos, se tienen que quebrantar las soberbias, actitudes impropias en el corazón, en el hogar, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos.
pero hay que echar fuera el espíritu de Adonías, que no reine más en nuestras vidas, porque si nosotros lo dejamos, hermanos, vamos a perder la oportunidad de vivir plenamente en la voluntad y en los propósitos de Dios. Tú no puedes dejar que en tu casa, en tu hogar, Adonías se proclame rey, lo ilegítimo, lo que está en contra de la voluntad de Dios. O puedes levantarte con un espíritu profético y pedirle al Señor que ponga en orden tu casa, el orden que esté de acuerdo a sus propósitos. Y no necesitas un profeta de afuera. Tú mismo tienes que levantarte con el conocimiento que tienes de la palabra. Por eso es importante todos los días llenarnos de la palabra del Señor antes de cualquier otra cosa. Máximo si ahorita estás en días en que estás en casa, en que no estás trabajando, no le dediques horas y horas a estos aparatos si no es necesario. Abre tu Biblia, abre la palabra, permite que Dios hable a tu corazón. Tenemos que llenarnos de la palabra. No necesitamos que nadie venga de afuera a nosotros con el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor y tomando la autoridad que Dios nos da también cuando venimos a Él en oración. Podemos pedirle la guianza y la ayuda a su Espíritu Santo para que todo aquello, hermano, que esté en desorden, para que todo aquello que no esté en el plan del Señor se alinee a la voluntad y a la obediencia de nuestro Dios. Vamos a venir en oración y vamos a estar orando, amén. Si hay alguna petición por la que usted quiera que oremos, algunos hermanos a veces nos llaman o nos escriben, ¿verdad? Que oremos por esto y por aquello, y lo hacemos. Cuando a veces es en privado, pues no, por supuesto no lo hacemos público, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos necesidades y todos tenemos cosas en nuestra vida que Dios necesita poner en orden, amén. Así que vamos a venir delante del Señor, que así como dice la palabra de Dios, que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios, amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este estudio, Señor, por la palabra, Padre, que tú has traído a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, porque a veces caminamos en desobediencia, a veces estamos distraídos, Señor, a veces estamos entretenidos en otras cosas, Señor amado, en lugar de tener, Señor, nuestros oídos, los ojos de nuestro corazón abiertos, receptivos, sensibles, Señor, a la voz tuya. Ayúdanos a que cada uno de nosotros, Señor, podamos ver en nuestro corazón, en este tiempo, Señor amado, que tú nos estás dando, en esta oportunidad, Señor, que tú nos estás dando para poder corregir esas áreas en nuestra vida, Señor, que están mal. Ayúdanos, Señor. Si hay relaciones, si hay actitudes, si hay conflictos matrimoniales, Señor, que este sea un buen tiempo, Señor, para arreglar nuestro hogar, para poner nuestro hogar en orden, Señor amado, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, siendo obedientes a tu palabra, Señor, siendo un pueblo, Padre, que clama a ti, Señor, que viene en oración a ti, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que estos tiempos son malos, son difíciles, Señor, y también sabemos que no van a mejorar, porque tu venida está pronto, Señor. Más bien ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a ser un pueblo que persevera en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, en medio de los tiempos difíciles, Señor amado. Ayúdanos para confiar en ti y perseverar, Señor, hasta el final, hasta el día en que tú vengas, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque a veces, Señor, nos es difícil darnos cuenta de nuestros propios errores. A veces nos es difícil, Señor, quebrantar nuestro orgullo, quebrantar, Señor, nuestra arrogancia, Padre celestial. Pero si queremos un día verte cara a cara, si queremos un día vivir contigo eternamente, Señor, tenemos que sacar todas esas cosas, Señor, el espíritu de Adonías, cosas ilegítimas, Señor, que no pertenecen a tu voluntad, Padre. Tenemos que vivir en santidad delante de ti. Ayúdanos a cada uno, Señor, porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Dios amado, para que nuestra vida pueda ser recta delante de ti, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero sabemos que tú quieres que caminemos y andemos en santidad
delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser padres que sepamos corregir, Señor, el comportamiento de nuestros hijos. Señor, que nuestros oídos, Padre, estén alertas, Padre, nuestros ojos espirituales estén atentos, Señor, para que cuando haya cosas aún en la vida alrededor de nuestros hijos, Padre, que no son tuyas, que no vengan de ti, Señor amado, que sepamos traerlas, Señor, a orden. Sepamos, Señor, tener un espíritu profético como el de Natán, Señor, y pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Gracias te doy, amado mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.